Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Directo y Franco en este 8 de noviembre, un día importante en el país porque inicia una nueva etapa política, inicia un nuevo ciclo político, así se ha anunciado, así lo vemos todos los bolivianos. Es un día de euforia, por supuesto, por el nuevo gobierno, pero también es un día de esperanza y nosotros acompañamos esta jornada de nuevo ciclo que tenemos en el país y también aguardar que las cosas vayan mejorando para el país. No serán fáciles, no serán rápidas, pero el cambio es importante. La agenda que tendrá el nuevo gobierno tiene un componente importante en lo económico. Y las familias han estado aguardando, por supuesto, las medidas que se van a ir anunciando. Algunas de ellas ya se han preanunciado a través de los voceros. Pero para hablar del tema, de la agenda económica y de lo que seguramente el gobierno empezará a ir proponiendo en las siguientes horas, es que esta noche hemos invitado a Natasha Morales, que es coordinadora de investigación de Oxfam. Enseguida les explicamos por qué. Natasha, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Eddie. Es un placer estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Bueno, Oxfam Bolivia ha realizado un estudio sobre el costo social de los ajustes económicos que podrían desarrollarse y fundamentalmente en dos partes importantes. La eliminación del subsidio a los combustibles y la liberación del tipo de cambio, cómo afectaría a los bolsillos bolivianos. ¿Por qué estos dos temas, Natasha? ¿Son probablemente los que más preocupan a los bolivianos? ¿Ustedes identificaron algo a partir de eso? Sí, justamente antes del debate electoral, ya los economistas venían advirtiendo el tema del alto déficit fiscal, lo que está erosionando las reservas internacionales. Y una parte que explica este alto déficit fiscal es mantener el subsidio a la gasolina y al diésel, a los hidrocarburos. Entonces, claramente esta situación no es sostenible. El gobierno saliente no ha podido implementar ciertas medidas que deberían haberse hecho con anterioridad por varios factores, pero el hecho de que haya un nuevo gobierno genera un espacio de cierta legitimidad y para poder implementar estas políticas, porque sobre todo se necesita la confianza de los bolivianos para poder aceptar, digamos, este tipo de lo que llamamos en economía de shocks económicos, ¿no? Evidentemente, cuando se retire el subsidio a la gasolina, va a aumentar el precio y hay un encadenamiento donde aumenta el precio de los otros productos, como el precio del transporte y de bienes básicos, ¿no? Lo que afecta, por supuesto, el ingreso de las familias. Claro, algunas personas dicen, no, yo no tengo vehículo, entonces a mí no me va a afectar el tema de la gasolina. Pero afecta, por ejemplo, a los restaurantes, a toda la cadena de alimentos, a los productos que son manufacturados. Es decir, de alguna u otra manera siempre nos va a llegar. Transporte, como tú acabas de indicar. Bueno, yo entiendo que el estudio además se hizo independientemente del resultado de las elecciones, se hizo independientemente de quién iba a ganar estas elecciones y que además no fija una posición de decir debe hacerse esto, sino más bien advierte sobre las consecuencias de lo que podría hacerse y fija algunas recomendaciones. En el tema del combustible, ¿qué recomienda? Sí, mira, exactamente. La idea de hacer este estudio, bueno, son 3 estudios, pero la idea es informar para que tomar ciertas medidas de amortiguación en materia de política social para que estos shocks sean menos dolorosos, ¿no? O sea, si tenemos datos, se puede como repensar en una política de protección social que proteja más, sobre todo, el ingreso de los hogares más pobres, ¿no? Esa es la primera cuestión. El otro tema que tú mencionabas es que lo que hemos encontrado, una de las cosas importantes del estudio, es que el efecto indirecto del aumento de la gasolina es más importante que el efecto directo. Es decir, por sí solo, el aumento de la gasolina no va a producir tanto incremento, digamos, en el ingreso de los hogares, principalmente porque quienes más consumen gasolina son los ingresos que están en los hogares que están en los quintiles más altos.
¿no? Entonces, una familia que tiene una vagoneta, entonces carga más gasolina, carga más frecuentemente, y los hogares que tienen menos ingresos utilizan transporte público. El transporte público tiene un precio fijo. Me imagino que es altamente posible que el transporte público aumente, pero el problema es que los otros bienes van a aumentar, ¿no? Y es ahí cuando lo que hemos identificado que es lo más importante es que hay un efecto importante en la desigualdad de ingresos. Más o menos el quintil más alto de ingresos va a perder alrededor de un 10%, pero los quintiles más pobres 3 veces más, un tercio de su ingreso, ¿no? Entonces, por eso es necesario establecer este tipo de políticas de contención. Ahora, el estudio, por ejemplo, señala que la reducción del poder adquisitivo con relación al subsidio a los combustibles haría que, en promedio, se reduciría ese poder adquisitivo en 70 bolivianos, más o menos, es lo que establece, ¿no? En promedio, es decir, y estamos hablando por persona. Una familia tipo en Bolivia de 4 le afecta como 280, si son 5, 350. A quienes tienen ingresos de 1.000, 2.000 bolivianos, para hacer el ejemplo claro, le afectarían mucho más por los otros productos, ¿no? Qué paradójico que toda la época del gobierno de izquierda, en realidad el subsidio le benefició más a quienes tenían mayores ingresos, ¿no? Y ahora que se tendría que hacer los ajustes, incluso el sector de mayores ingresos sería el menos perjudicado, diríamos en general. Por tanto, ¿ahí qué se recomienda? Porque se han presentado propuestas o fórmulas de decir, vamos a hacer subsidios diferenciados, que el transporte público mantenga el subsidio para que no se afecte el precio del transporte, que aquellos que, el sector productivo, el sector cooperativista, digamos, tiene que tener el precio internacional, no el subsidio. Entonces, pero además, ¿qué se debe hacer? Porque no solamente es el transporte, ¿no? Como lo acaba de mencionar, sino el resto de las cadenas. Sí. Exactamente. El problema ha sido que el subsidio ha sido altamente regresivo, o sea, ha beneficiado más a las familias más pudientes. Y entonces, claramente, esto no es sostenible. El peor escenario es no hacer nada. O sea, el peor escenario en este momento es que el gobierno no consiga los dólares que se requieren para estabilizar, traer los dólares a la economía, y que no aplique una política de eliminación del subsidio. O sea, puede ser que ocurra en el corto plazo, en el mediano plazo, pero mientras se sostenga esto, las familias, la distribución de ingresos se va ampliando la brecha, ¿no? Entonces las familias se van empobreciendo cada día, ¿no? Porque tiene un impacto también en la disponibilidad de dólares, ¿no? Entonces eso... Perdón, para hacerlo absolutamente claro, no es sostenible y es un mal escenario mantener la gasolina en el precio que está en ese instante, de 3.30 y tanto, 3.40 me parece. Sí. No debe hacerse. Ningún economista lo recomendaría, y usted es economista. Sí, hay un consenso en ese sentido. Creo que todos los economistas concuerdan. Ya desde hace tiempo se había hablado, pero claro, en varios gobiernos han intentado eliminar el subsidio. Ha tenido un alto costo político, pero ya hemos llegado a un punto ya de saturación, donde los actores, principalmente empresariales, microempresariales, están ya más dispuestos, digamos, a aceptar este costo. El problema es con los hogares. Lo que no se recomendaría es establecer otra cadena de subsidios, justamente porque los efectos indirectos son mucho más altos, más impactantes que el efecto directo. Entonces, básicamente, lo que habría que hacer es antes de pasar a lo que habría que hacer, lo que quiero decir es que la otra medida de shock es la devaluación, es decir, el ajuste para que el tipo de cambio oficial esté igual al tipo de cambio paralelo, ¿no? A través de la apertura del bolsín, pero este impacto
va a ser mucho mayor en el ingreso en la pérdida de ingresos de las familias. O sea, es muchísimo mayor. O sea, ¿cuál? ¿El del combustible? El de la devaluación. Sí. Okay, el que tiene que ver con el dólar. Sí. Entonces, aquí hay un tema de temporalidad, digamos, de cuándo va a ocurrir eliminación del subsidio de devaluación, ¿no? Porque ambos pueden ralentizar la economía y esto tener efectos mucho más profundos. El efecto de la devaluación es mucho más profundo en los hogares más pobres. Hay una pérdida de 1/3 de los ingresos también, pero tiene que ver con la capacidad de estos pequeños negocios, pequeñas empresas, porque en realidad lo que hay que entender es que de dónde... ¿Cuál es el origen de los ingresos de las familias pobres? Básicamente es la actividad de cuenta propista o de pequeños negocios. El 90% del sector productivo está asentado en estos pequeños negocios. Entonces tenemos una cadena donde hay 90% de pequeñas empresas, no sé cuál es el porcentaje, pero el otro 10% es de medianas y grandes empresas. Entonces, lo que más genera el ingreso de los hogares bolivianos son estas pequeñas empresas y por eso la devaluación tiene un impacto muy importante porque las empresas grandes ya han actuado desde el año pasado operando al tipo de cambio paralelo. Esto quiere decir que ellos, si el tipo de paralelo aumenta en 50%, ellos aumentan sus precios en 50%, ¿no? Pero estos precios los transmiten a los pequeños, y los pequeños, ya sea que estén en el sector comercio y están en el sector de revender productos a precios minoristas, o ya sea que están comprando insumos de producción para producir en temas de manufactura, no pueden ajustar sus precios a ese 50% que el mayorista ha ajustado. Entonces, ahí es, en este proceso de transmisión de precios, es donde se produce esta pérdida de ingresos de los hogares más pobres que trabajan en estos pequeños negocios y el ajuste entonces se está haciendo a través de sus propias rentas, de sus propias utilidades y no a través de los precios como los grandes empresarios. Ya es ahí la desigualdad. Eso es lo que hay que entender cómo ocurre. Ahora, ¿a qué nos referimos ahí? Para que la gente también entienda muy bien. A ver, cuando hablamos de pequeños empresarios o microempresarios son los que tienen pequeñas fábricas, que pueden fabricar, no sé, pues carteras, zapatos, los que tienen emprendimientos para hacer restaurantes, una tiendita, ¿no? El restaurante puede ser un poco grande, pero sigue siendo de la familia, ¿no? Generalmente es el núcleo familiar el que se dedica a atender esos negocios. Por eso dice usted 90%. Es altísimo, altísimo realmente la dependencia de este tipo de ingresos, ¿no? Y en el estudio además se identifica muy bien a quienes, dónde se va a ver afectada. Carne, o sea, y el porcentaje es altísimo. Y ya la carne, los productos cárnicos están muy elevados. Productos manufacturados también, que llegan, algunos de afuera, algunos de acá, productos de limpieza, que han empezado a subir muchísimo, ¿no? Entonces, pero todo esto, también lo dice el estudio, ya se produjo, ¿no? De una u otra manera. Y las familias ya lo vivimos en los hogares. Un ajuste o un sinceramiento de la cotización del dólar volverá nuevamente a afectar a la familia, es decir, va a hacer que los productos nuevamente suban. ¿Ahí a eso? Sí, esa es una muy buena pregunta. El tema es que esto está ocurriendo porque los precios se han ido ajustando, digamos, en el mercado. Hay un proceso de adaptación que es bien importante, es decir, las familias bolivianas que tienen sus pequeños negocios son muy resilientes, pero están ahorita ya operando en un nivel de subsistencia, ¿no? Entonces, día a día, viendo cómo cubrir su mercado, por un lado para satisfacer las necesidades de su familia, pero también cómo cumplir con su negocio para que no se cierre, ¿no? Entonces, esto... Como explicaba antes, hay una contención todavía de los precios por parte de estos pequeños negocios, de la inflación, porque quienes están el tema es que hemos hecho muchas entrevistas en los mercados, ¿no? Hemos hablado con
personas que se dedican a manufactura, todos estos sectores que has mencionado. Aprovecho para decir que este estudio se ha hecho con la UPB y han participado muchos estudiantes, asistentes de investigación jóvenes, con mucho entusiasmo para tratar de identificar estos temas. Y lo que nos dicen estas personas que son dueñas de estos pequeños negocios es que ellos no pueden subir sus precios porque ya no les da y están trabajando al margen mínimo de ganancia, mínimo, ¿no? Entonces dicen, si antes yo ganaba el 50%, ahora estoy ganando el 10%, el 5%, 1%. ¿Por qué? Porque estos mercados actúan casi en competencia perfecta, es decir, quiere decir que muchos vendedores están vendiendo lo mismo o están produciendo lo mismo a pequeñas escalas, sin especialización, sin tecnología, con muy poca gente, mucha gente sola, y tienen miedo a perder su clientela, porque si yo subo el precio, mi competencia que está aquí al lado lo va a vender más que yo, ¿no? Entonces, sí hay una inflación contenida en ese sentido. ¿Y quiénes están conteniendo esa inflación? Son estos hogares, ¿no? Estos negocios. Una de las opciones, o más bien uno de los anuncios que se ha hecho es que se va a buscar que parte de los créditos anunciados se tienen que destinar para las empresas, microempresas seguramente, que están esperando quizás asignación de créditos para poder reinvertir, algo así. ¿Ayuda todo esto? Sí, bueno, la semana pasada han aprobado esta ley de diferimiento de créditos, que quiero aclarar que he revisado y es solamente para microempresas, porque he visto que la asociación de acreedores, claro. De Asoban sí está reclamando por esta medida. Sin embargo, no creo que tenga un impacto en el sistema financiero, en la estabilidad del sistema financiero en lo absoluto, y más bien yo creo que es el momento oportuno para aplicar este tipo de medidas, que no es una condonación de créditos, es simplemente un diferimiento de 6 meses de estos pequeños créditos. Cabe resaltar que muy pocas microempresas acceden a estos créditos, entonces tampoco es un volumen grande de personas, ¿no? Sí, eso. Ok, pero si yo sé que, creo que menciona también al crédito de vivienda social. Si yo he sacado un crédito de vivienda de una casa, pero no soy microempresario, soy una persona individual, ¿me beneficia solo ya que lo mencionamos y usted lo revisó? ¿Me beneficia? Claro. La ley de diferimiento, ¿sí? Sí, pero en realidad es opcional, ¿no? Ah, ok. En realidad es opcional, o sea, si yo quiero seguir pagando, pago, pero si no puedo pagar, pues tengo esta opción de 6 meses, ¿no? Es algo opcional, es lo que sí. Perfecto. Ahora, volviendo al tema del dólar y del costo que podría tener esta devaluación que ya existe, ¿no? Porque la familia sabe que si antes con 100 bolivianos podía comprar parte del mercado, hoy quizás ni la mitad de lo que compraba antes, incluso hasta un 70% se ha reducido ese poder adquisitivo. ¿Cómo hacer todo esto? Debe ser paulatino, debe ser en shock, como lo que se hizo en el anterior periodo inflacionario que tuvimos en Bolivia. ¿Qué se aconseja? Bueno, en realidad no hay una receta, ¿no? Hay muchas conversaciones sobre esta pregunta, pero en el fondo yo pienso que eso depende de la disponibilidad de dólares que vamos a tener en la economía. Pero bueno, esa es una discusión que me imagino que ya la tienen bastante resuelta y que posiblemente en los próximos días vamos a tener noticias cuando se oficialice el nuevo gobierno y los nuevos ministros y todo eso. Sin embargo, definitivamente esto son medidas que se van a tener que dar en algún punto. De todas maneras, ya se están dando, como dices, la devaluación ya está, el dólar paralelo está funcionando, la gente está calculando precios al dólar paralelo, y si tú quieres dólares para viajar, no te queda otra que cambiarlos al mercado paralelo. Entonces, esto ya está ocurriendo. Entonces, mientras esto sigue ocurriendo, más familias están empobreciendo porque los precios siguen aumentando.
¿no? Entonces, seguimos en inflación. Ahora, hay ciertos, en el estudio hemos visto que ciertos sectores van a estar mucho más afectados, entre estos, principalmente las áreas rurales, ¿no? Porque son las áreas más pobres del país, pero también en cuanto a las categorías ocupacionales son los agricultores, que coincide con las áreas rurales, y el estudio sale que los cuentapropistas serán los más afectados. O sea, entonces por eso hemos tratado de profundizar en ese tema. Pero, sin embargo, también hay otros problemas que no se está discutiendo, que tienen que ver con el ciclo de vida de las personas, que tienen que ver con la edad de las personas. Entonces, no es lo mismo una familia de personas adultas que han reducido su ingreso y están disminuyendo el consumo de carne o de pollo, que una familia que está una mamá embarazada, un niño menor de 2 años o de 5 años, porque si reduce, por ejemplo, el consumo de proteínas, de carne, pollo, pescado, eso tiene consecuencias del muy largo plazo en la vida de ese niño o de esa mamá que está haciendo crecer un bebé, ¿no? En su adultez, ¿no? Porque hay, digamos, varios estudios sobre el tema de la desnutrición que si tú no logras dar los complementos nutricionales necesarios a los niños hasta antes de los 5 años, después es casi bastante irreversible. Por eso es que las políticas tienen que ser muy intensivas en esos grupos de edad en cuanto al acceso de los alimentos, y por eso es que años anteriores se han implementado, aparte de este bono Juana Zurduy, dar estas canastas en especies, suplementos nutricionales, ¿no? Porque un niño que está mal alimentado no puede después desarrollar todas sus capacidades, no puede aprender, no puede atender en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, en términos, digamos, de priorización, es bien importante mantener un esquema de transferencias, ya sea a través de estas canastas básicas o a través de estos montos de dinero que se da en el programa Juana, por ejemplo, mantener el tiempo que sea necesario e incluso mejorar, es decir, como momento de emergencia, digamos, porque eso es una emergencia. O sea, un niño, digamos, no tiene tanto tiempo. O sea, un adulto que no ha comido carne una semana puede recuperar, ¿me entiendes? Pero un niño no. Un niño pequeño no hay ese tiempo para recuperar, y eso tiene un costo muy, muy grande para el Estado en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, por temas de salud y todo eso. Ok, entonces la solución obviamente, bueno, las soluciones son integrales. Es decir, y además de lo que se viene, por supuesto, los ajustes económicos deberían estar acompañados también por políticas sociales, por actuaciones tanto en el área de salud, en el área de educación, en el área de empleo, en el área de los créditos, en el área de apoyo a los microempresarios, en el área de apoyo a la agroindustria, que a veces no la visibilizamos, pero es realmente la que alimenta al país, ¿no? Pese a que cada vez está disminuida porque dependemos tanto de productos que se traen de otros países, pero que finalmente la que tenemos en el país es la que está a mano y es la que se puede regular. Esa es la que tenemos como importante. Este estudio está disponible, por supuesto, ya, ¿no? Se publicó y puede ser revisado, ¿dónde? Este estudio está disponible en la página web de Oxfam. Pueden poner el costo social del ajuste ahí en Google y les va a aparecer. Son 3 estudios. Un estudio muestra los impactos sobre el tema de la desigualdad de estas 2 políticas. El otro está dirigido específicamente a los pequeños emprendedores. Y el tercero es una propuesta para repensar las políticas de protección social. Este tercero que usted menciona incluye todo esto que estamos conversando en ese instante, me imagino, a los sectores vulnerables. Sí, sobre todo la discusión, bueno, hay 2 discusiones aquí en materia de protección. Una es el tema de fortalecer el ecosistema microempresarial, porque yo lo que escucho mucho en los debates es, bueno, apoyar al empresariado, todo eso, pero de verdad tenemos que poner prioridad al microempresariado. O sea, de verdad, porque este es el principal sostén y además es la forma de que la economía pueda salir del extractivismo, digamos, en el largo plazo. O sea, es la forma de generar crecimiento endógeno.
de que de verdad diversifiquemos la economía. Entonces, hay una serie de medidas por ese lado, pero el otro grupo de medidas tienen que ver con estos bonos o transferencias que el Estado ha estado dando, bueno, que se pueden mejorar. Hay varias propuestas para hacerlo, sin embargo, no es el momento de retirarlas. Esa es la primera cuestión, o sea, es el momento de mantenerlas y mejorarlas porque además han perdido poder adquisitivo, ¿no? Porque no se han actualizado al tema de la inflación y todo eso, y en realidad lo que ha pasado es que mucha gente piensa que anteriormente el gobierno con estas transferencias ha regalado mucha plata, pero no es así porque los montos han sido muy bajitos. O sea, entonces hemos gastado más o menos el 4% del gasto social en transferencias, que no es nada. Somos el país de América Latina que menos transferencias en montos hemos dado, pero que mayor cobertura y alcance hemos dado. Ahora, el diseño de estas transferencias ya están bastante focalizadas, es decir, las personas pobres son las que están accediendo al bono Juana. En términos del bono Juancito, también porque se da a los colegios públicos, que son los estratos, digamos, menos pudientes, que han accedido a estos bonos. Y el problema, digamos, donde hay que hacer una reforma importante es en la renta dignidad, donde están accediendo muchas personas de los quintiles 4 y 5 que no necesitan esa transferencia. Entonces ahí se puede hacer una reasignación de recursos para que ese dinero les llegue a las personas que necesitan. Cuando usted habló en toda la entrevista de quintiles se refiere a sectores, ¿no? A secciones por ingresos. Ah, sí. Perdón que no, está bien. Es una palabra muy técnica, pero se refiere, la distribución de ingresos se divide en 5, el 20% más pobre, el otro 20% que le sigue de ingresos medios y así sucesivamente. Entonces, cuando habla de quintil 4 y 5 son los de mayor... Son los de mayor ingreso, sí. Y los 1 y 2 los de menor ingreso, sí, por supuesto. Sí. Y en el país los quintiles 1 y 2 son mayoritarios, me imagino, igual que el 13. Sí, claro. En este momento, como las encuestas no están actualizadas, no tenemos exactamente cómo está distribuido el ingreso ahora, pero posiblemente hay una peor distribución por este tema de la crisis. Las últimas encuestas la última encuesta es del 2023. Bueno, para terminar, Natasha, quiero que nos informe qué hace Oxfam Bolivia en el país, cuál es el trabajo que realiza. Bueno, Oxfam es una organización no gubernamental internacional que trabaja principalmente en las desigualdades. Nos encargamos de informar sobre las brechas sociales, sobre temas también de acceso a la justicia, temas también de crisis climática y desigualdades. Entonces, nuestro objetivo es aportar, contribuir a estas conversaciones para hacer una sociedad más justa, ¿no? Y se han publicado diferentes estudios a lo largo de ese tiempo. ¿Hace cuánto que están en el país? Estamos más de 30 años en el país y sí, publicamos muchos estudios sobre temas de desigualdad. El año pasado hemos publicado un estudio sobre desigualdad y crisis climática. Hace 2 años hemos hecho todo un estudio a profundidad sobre la desigualdad en sí misma, más en las áreas urbanas, y aportamos con otros documentos de debates. Por ejemplo, hemos publicado varios temas sobre estos temas macroeconómicos, porque la macroeconomía no es neutra. O sea, cualquier medida afecta más a unos y menos a otros, ¿no? Entonces, eso tratamos de visibilizar para que siempre se tome en cuenta la necesidad de hacer políticas que nos lleven a una sociedad más justa. Cuando hablamos del tema del dólar, cuando hablamos del tema del combustible, aunque nos afecta en el bolsillo, en realidad se trata de políticas macroeconómicas porque han sido definidas por el Estado y se supone que en función a políticas de Estado. Por eso también es importante hablar en algún momento de la macroeconomía. Natasha, le agradezco mucho por visitarnos esta noche para hablar de este tema.
Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, y gracias también a todos quienes contribuyeron a este estudio que se hizo a través de un instituto de la UPB y que además han participado varios técnicos, varios profesionales, economistas que están en Bolivia y creo que fuera del país también que han contribuido, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, gracias nuevamente, Natasha. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por seguirnos esta noche de 8 de noviembre en nuestro capítulo 27 de Directo y Franco. Ustedes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos puedan seguir, dar un like, es importante tanto en nuestras páginas de Facebook como de YouTube. Agradecimiento a la gente de la Fundación para el Periodismo que nos permite que lleguemos hasta sus hogares. Y por supuesto también a Brújula Digital a través de sus redes sociales que también nos retransmite y llegamos a estos hogares bolivianos y fuera del país. Que tengan muy buenas noches.